Doña Teresa despertó con un dolor en el pecho. Miró al techo y sintió algo extraño en el aire. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Bajó lentamente al comedor. En la mesa ya estaba Álvaro, con una sonrisa que parecía ensayada. «Abuela, hice tu desayuno». Ella parpadeó con sorpresa. Nunca lo había visto cocinar. El café olía fuerte y amargo. Los huevos estaban perfectamente servidos. Él le acercó la silla. La miró con esos ojos falsamente dulces. «Hoy no tienes que moverte, abuela. Yo me encargo de todo». Doña Teresa sintió un escalofrío. Ese tono no era el de un nieto cariñoso. Era el de alguien que fingía. Desde hace un mes venía todos los días. Traía flores. Le acomodaba las almohadas. Le masajeaba los pies. Demasiado atento. Demasiado perfecto. Incluso dejó su trabajo. Dijo que quería cuidar a su abuela. La familia aplaudió su gesto. Todos lo llamaban el nieto del año. Pero Teresa no era tonta. Había visto demasiadas sonrisas falsas. Había sobrevivido guerras. Y 2 matrimonios sin amor. Sabía cuando alguien actuaba. Y Álvaro estaba actuando. Recordaba cómo de niño rompía cosas. Cómo mentía sin pestañear. Ahora solo lo hacía con más estilo. Una tarde lo encontró revisando papeles. Dijo que buscaba las escrituras del terreno. Solo por curiosidad. Ella solo sonrió y asintió. Desde entonces empezó a fingir debilidad. Olvidaba cosas a propósito. Dejaba llaves en la nevera. Llamaba a Álvaro por el nombre del jardinero. Él pensó que la vejez la vencía. Pero en realidad ella lo estaba estudiando. En la cocina observaba cada movimiento. Notó que su nieto miraba su medicina con demasiado interés. Un día cambió los frascos de lugar. Y lo vio volver a acomodarlos. Otro día dijo que no tenía hambre. Pero él insistió en que tomara la sopa. Siempre la sopa. Siempre de sus manos. Le pidió que cocinara algo especial. Un caldo de gallina con raíces chinas. Él sonrió como si esperara esa petición. Pasó toda la mañana en la cocina. Teresa no bebió ni una gota. Esperó que él saliera. Y se la dio al perro. El perro convulsionó en minutos. Ella tembló pero no lloró. Solo entendió que el juego había comenzado. Álvaro regresó con más flores. Traía una sonrisa más grande. «¿Cómo estás, abuela?». Ella le respondió con una mirada distante. «¿Quién eres tú, jovencito?». Él se rió incómodo. Ella solo murmuró cosas sin sentido. Desde ese día fingió ser otra. Una vieja confundida. Una anciana vulnerable. Pero por dentro se afilaba como una espada. Instaló cámaras en su habitación. Guardó las píldoras no consumidas. Mandó a llamar a su viejo amigo Mateo, un abogado retirado que una vez le salvó el alma. Él llegó sin hacer ruido. Se sentó con ella en la terraza. Y escuchó toda la historia. Mateo no dudó ni un segundo. «Pondremos una trampa», dijo. «Pero será peligrosa». Doña Teresa se recostó en el sillón. Miró a su nieto pasear por el jardín, sonriendo como si fuera dueño del mundo. Ella apretó los puños con fuerza. Este muchacho no sabe con quién juega. Sus ojos ya no temblaban. Ahora ardían. No con miedo, sino con justicia. La tarde cayó lentamente sobre la casa. Doña Teresa se sentó frente al plato humeante. Álvaro había cocinado de nuevo. Un guiso oscuro, con hierbas extrañas. «Abuela, hoy preparé algo especial». Ella sonrió con debilidad. Acarició la cuchara con lentitud. Sus dedos temblaban, pero no era por la edad. El perro miraba desde la puerta. Movía la cola sin parar. Teresa lo llamó suavemente. El animal se acercó curioso. Ella dejó caer un poco del caldo en un platito. El perro lo lamió, y luego se alejó. Minutos después gimió con fuerza. Se desplomó frente a la cocina. Teresa se levantó de golpe. El corazón le latía rápido, demasiado rápido. Miró a su nieto. Él ya no sonreía. Solo observaba en silencio. «¿Te sientes bien, abuela?». Ella fingió mareo. «Me siento un poco débil. Tal vez solo es cansancio. Voy a acostarme un rato». Subió las escaleras lentamente. Cada peldaño pesaba como una roca. Cerró la puerta de su cuarto. Y empezó a llorar. No por miedo, sino por rabia. Ese niño al que cargó de bebé, ahora quería verla muerta. Todo por una casa. Todo por unas escrituras. Sacó una caja de metal bajo la cama. Dentro tenía papeles antiguos, cartas, documentos, y una copia de su testamento. Tomó una hoja en blanco, y comenzó a escribir, con tinta fuerte, con mano firme.
aunque el alma le dolía. Al día siguiente fingió no recordar nada. Le preguntó a Álvaro si era martes o domingo. Se perdió en la cocina a propósito. Se encerró en el baño durante horas. Él pensó que el veneno estaba funcionando, pero en realidad, ella estaba más lúcida que nunca. Llamó a Mateo con una excusa. Ven a tomar el té, le dijo. Mateo llegó esa tarde, con gafas oscuras y sombrero viejo. Le entregó una pequeña cámara. Puedes esconderla en la lámpara, dijo. También dejó un frasco para analizar el caldo. Teresa le pasó una muestra guardada en un termo. Mateo la tomó sin palabras. La mirada en sus ojos lo decía todo. Esto es real, pensó. Esto es un intento de asesinato. Álvaro comenzó a mostrar impaciencia. Cada día traía una nueva sopa. Cada día más insistente. Abuela, no comiste nada. Abuela, necesitas fuerzas. Abuela, sin comida no puedes vivir. Ella lo miraba con ojos apagados, pero su mente era fuego. Estaba contando los días, esperando el momento justo. Una noche escuchó ruidos en la cocina. Se levantó sin hacer ruido. Vio a Álvaro con guantes. Vertía un líquido en una olla. Lo hacía con calma, como si fuera rutina. Ella tragó saliva. Volvió a su habitación y anotó todo en una libreta. Mateo volvió 2 días después. Traía el análisis del caldo. Contiene raticida, dijo, y no en dosis pequeñas. Teresa apretó el papel entre los dedos. Gracias, susurró. Ya lo sabía, pero ahora tengo pruebas. Mateo asintió. Vamos a atraparlo. El plan fue simple. Fingiría beber la sopa, y luego fingiría enfermar. Mateo llamaría a una ambulancia. Todo estaría grabado. Cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y luego, la caída final. Esa noche Álvaro volvió con otra sopa. Una más espesa, más aromática. Abuela, esta tiene un toque especial. Ella sonrió, tomó la cuchara, y bebió lentamente. Pero no tragó, solo fingió. Luego se dejó caer sobre la mesa. Álvaro gritó con fingida desesperación. La ambulancia llegó en minutos. Mateo iba con ellos. Llevaron a Teresa a una clínica privada. Allí recuperó el aliento. Mateo entregó el video a las autoridades. La trampa había funcionado. Ahora solo quedaba esperar. El veneno estaba en las manos equivocadas. Y la justicia ya venía en camino. El sol entró por la ventana. Doña Teresa seguía en su cama. Sus ojos miraban el techo. Contaba grietas. Fingía olvidar su nombre. Álvaro entró con un jugo. Abuela, tienes que comer. Ella lo miró sin reconocerlo. ¿Quién eres tú? Él sonrió con nervios. Soy tu nieto, abuela. Ella giró la cabeza. No respondió. Sus manos temblaban. No por enfermedad, por rabia contenida. Esa mañana escondió una cámara más. Esta vez bajo el florero. Mateo le enseñó cómo hacerlo. También colocó un micrófono bajo la mesa. Todo estaba conectado. A una nube segura. Cada día jugaba su papel. Cantaba sola en voz baja. Salía con pantuflas diferentes. Metía la cuchara en el azucarero. Y se reía sin razón. Álvaro empezó a dudar. ¿Y si de verdad está perdiendo la cabeza? Pero no podía arriesgarse. Debía seguir adelante. El tiempo se le acababa. Teresa observaba todo. Cada mirada de Álvaro. Cada silencio incómodo. Escribía en su libreta. Con letra diminuta. Guardaba todo bajo el colchón. Incluso las fechas. Incluso los olores. Anotó qué sopa le traía. Cuánto tiempo hervía. Una noche escuchó una llamada. Álvaro hablaba en la cocina. Su voz baja pero firme. Si esta vez lo hará. Si ya firmó todo. Si estoy listo. Teresa apretó los puños. Sabía que mentía. Sabía que aún no tenía nada firmado. Pero él no lo sabía. Al día siguiente Mateo volvió. Le trajo más baterías. Y un detector de señales. Revisaron todo. Mateo encontró un cable extraño en la sala. Era un dispositivo de grabación. Parece que Álvaro también quiere vigilarte. Teresa sonrió. Entonces estamos empatados. Mateo rió, pero el juego solo acaba de empezar. En la cocina Teresa quemó arroz a propósito. Llenó la casa de humo. Fingió olvidar apagar la estufa. Álvaro se desesperó. Tienes que dejar de hacer eso, abuela. Ella respondió. ¿Quién eres tú? El juego seguía. Pero ya había tensión. Mucha tensión. Una vecina vino a visitarla. Teresa la reconoció, pero fingió no saber quién era. La vecina habló con Mateo afuera. No parece tan loca. Mateo le guiñó un ojo.
No lo está, pero aún no podemos revelar nada. Las grabaciones seguían. Teresa grabó una conversación clave. Álvaro hablaba con una mujer. Era una agente de bienes raíces. Si la casa ya casi es mía. En cuanto firme la vamos a vender. Teresa sintió un nudo en la garganta. No por la casa, sino por el alma rota de un nieto, capaz de traicionar sangre. Mateo guardó la grabación y preparó el informe final. Pronto irán a buscarlo. Pero Teresa quería una confesión. Quería mirarlo a los ojos y oírlo admitirlo. Solo así podría cerrar el ciclo. Solo así podría perdonarse a sí misma por haberlo criado. Una mañana le pidió ayuda. Álvaro, ven, ayúdame con la carta. ¿Para quién, abuela? Para el abogado. Quiero dejar todo en orden. Él se iluminó. Claro, te ayudo. Ella le dictó cosas falsas, nombres erróneos, fechas inventadas. Todo quedó grabado. Sus reacciones, sus gestos, su codicia. Después le pidió firmar por ella, solo para ver si lo haría. Y lo hizo, sin leer, sin pensar, con la avaricia en los dedos. Mateo editó el video, lo tituló El nieto traidor. Lo envió al fiscal, y lo guardó también en un USB. Doña Teresa no necesitaba más. Solo un último acto. Solo una última copa de sopa. Falsa, pero decisiva. Esa noche, la casa estaba en silencio. El reloj marcaba las 9. Teresa se sentó en su sillón. Álvaro trajo la sopa. Abuela, esta te va a encantar. Ella sonrió. No dijo nada. Tomó la cuchara. La levantó lentamente. Mateo observaba desde su coche. La cámara lo transmitía todo. El plan estaba a punto de cerrarse. Y Teresa estaba lista. No como víctima, sino como jugadora final. En un tablero que conocía mejor que nadie. El cielo estaba nublado. Los árboles se agitaban con fuerza. El aire olía a cambio, a traición. Doña Teresa miraba por la ventana. Sentía la tormenta venir. No afuera, sino en casa. Dentro de su sangre. Dentro de su apellido. Álvaro hablaba por teléfono. Su voz subía y bajaba. La herencia no puede esperar más. Ella sigue viva, pero no por mucho. Del otro lado, un abogado suspiraba. Sin firma no hay traspaso. Sin testamento nuevo no hay nada. Álvaro colgó molesto. Pateó una silla. Doña Teresa lo escuchó, desde el pasillo, sin hacer ruido, como un fantasma. Sabía lo que tramaba. Ya no le dolía. Ahora solo quería entender. Volvió a su habitación. Sacó un sobre. Dentro había una copia del testamento, fechado hace 2 años, firmado por ella. Lo escribió cuando aún confiaba, cuando aún creía que Álvaro era noble, pero ya no. Ese testamento dejaba la casa y los bienes a su nieta Isabel, la que siempre la cuidó, la que nunca pidió nada. Álvaro lo descubrió por casualidad. Vio el sobre en la biblioteca. Desde entonces cambió, se volvió otro, ambicioso, frío. Teresa lo notó, pero fingió no saber, hasta que la sopa empezó a oler raro, hasta que las flores olían a veneno, y las caricias a cálculo. Entonces supo, él quería todo, y la quería fuera. Mateo confirmó sus sospechas. El notario recibió presiones. Álvaro pidió cita 3 veces. Exigía una nueva versión, una que lo pusiera como heredero único, pero Teresa no aceptó. Le dijo que lo pensaría, y desde ese día, él aceleró el plan. Doña Teresa fingía debilidad. Dejaba caer vasos. Tartamudeaba a propósito. Pero también escuchaba. Escuchaba mucho. Una noche oyó a Álvaro hablar con su madre. Si mamá, todo saldrá bien. Ella ya no razona. Solo espera que no dure mucho. Y ahí Teresa entendió. No solo era Álvaro. También su nuera. También su hijo ausente. La herencia era grande. La casa valía millones. Había terrenos, cuentas bancarias y acciones de la empresa familiar. Álvaro lo sabía todo. Había revisado documentos. Había abierto cajas fuertes. Había traicionado su sangre. Mientras tanto Isabel seguía yendo cada semana. Le llevaba galletas. La peinaba. Le hablaba del trabajo. Nunca pidió nada. Solo preguntaba cómo dormía, cómo estaba, cómo se sentía. Teresa lloró sola una noche. No por tristeza, sino por claridad. Sabía a quién quería dejarle todo, y también sabía a quién debía destruir, antes de que él la destruyera a ella. Llamó a Mateo.
Le pidió preparar un cambio oficial, no del testamento, sino de las acciones, una transferencia legal, a nombre de Isabel, firmada en secreto, notariada, y entregada a un juez, por si algo le pasaba. Mateo obedeció, y sonrió. Es un buen plan, pero tendrás que actuar. Tendrás que provocar a tu nieto. Teresa asintió. Estoy lista. Que empiece el juego. Esa misma tarde, fingió firmar un documento. Frente a Álvaro, lo dejó sobre la mesa. Él lo vio, lo tomó, y sonrió por primera vez en semanas. Cayó en la trampa. Al día siguiente, llamó a la notaría. Quiero registrar la casa a mi nombre. Pero al llegar, todo estaba bloqueado. Lo sentimos, señor. La propiedad ya no figura en ese testamento. Álvaro palideció. ¿Quién la cambió? La señora Teresa hace 2 semanas. Legalmente. Álvaro regresó furioso. Tiró una lámpara. Rompió una foto. Teresa escuchó el estruendo. Y por dentro, sonrió. La trampa funcionaba. El niño bueno se deshacía. Mateo monitoreaba todo, desde la distancia. Los videos mostraban la transformación. El joven amable, convertido en lobo, en verdugo, en codicia pura. Esa noche, Teresa preparó su último acto. La sopa envenenada, la cámara activa, el médico listo, el hospital en espera. Todo planeado, todo medido, porque antes de morir, sí tenía que morir. Quería verlo caer primero. La noche era fría. El reloj marcaba las 8. Doña Teresa encendió una vela. Simuló temblor en las manos. Colocó la sopa sobre la mesa. Sabía que él vendría, como cada jueves, con su sonrisa hipócrita. Álvaro llegó puntual. Traía flores. También una sonrisa. Abuela, te ves mejor. Teresa asintió. Gracias, hijo. No era hijo. Era cazador. Se sentó frente a ella. La miró comer. Ella tomó la cuchara. Lenta, temblorosa. Se llevó la sopa a la boca. Bebió 1, 2 cucharadas. Luego dejó la cuchara. Estoy cansada, dijo. Voy a recostarme. Álvaro insistió. Come un poco más. Ella negó. Tal vez luego. Subió a su habitación. Se encerró. Y activó la cámara. Abajo. Álvaro tomó la sopa. La olió. Sonrió. Funcionó, pensó. Pronto será mía. Todo será mío. Esa noche, Teresa cayó al suelo. Simuló convulsiones. Isabel gritó. Llamó a emergencias. Llegaron rápido. Mateo también, con un maletín y una copia del video. Teresa fue llevada al hospital. Álvaro fingía llanto. Lloraba en público, pero sonreía por dentro. Al fin libre, al fin rico. En urgencias, Teresa fue estabilizada. Nada grave, solo sedantes. El veneno estaba en otra sopa. La verdadera, guardada como prueba. Mateo entregó el frasco y el video a la policía. Los agentes miraron en silencio. Vieron el cambio de envase. Vieron a Álvaro manipular. Vieron la verdad. A las 2 de la madrugada, la policía tocó la puerta. Álvaro abrió, confundido. Pasó algo. Lo esposaron. Está detenido. ¿De qué se me acusa? Intento de homicidio. Contra su abuela. Él enmudeció. No, no es verdad. Es un error. Isabel bajó las escaleras. Tenía los ojos rojos. No hables. Solo escucha. La abuela está viva. Y tú, estás acabado. Teresa abrió los ojos en el hospital. Mateo la tomó de la mano. Funcionó. Él cayó. Ahora viene la justicia. La mañana llegó. El sol entró por la ventana. Doña Teresa abrió los ojos. Estaba viva. Estaba lista. Mateo entró a la habitación. Traía café. Y buenas noticias. Álvaro fue arrestado. La policía tiene pruebas. Teresa asintió. Quiero verlo pagar. Quiero justicia. Mateo asintió también. Ya empezó el proceso. En la comisaría, Álvaro no hablaba. No comía. No dormía. No entendía. ¿Qué salió mal? ¿Qué falló? ¿Quién lo traicionó? Recordó las cámaras. La sopa. La vieja. Isabel fue a visitarlo. Lo miró tras el vidrio. Él bajó la mirada. Lo siento, dijo ella, pero no podía dejar que la mataras. Álvaro gritó. Es mi herencia. Es mi vida. Era mía. Isabel negó. Era su abuela. No tu objetivo. No tu negocio. Tú cruzaste la línea. Y ahora pagarás. Elena, la madre de Álvaro,
No fue al juicio. No lo defendió. Guardó silencio. Se quedó en casa. La familia estaba rota, pero Teresa estaba firme. Volvería a caminar. Volvería a sonreír. Volvería a vivir. Mateo preparó el informe. Las cuentas estaban claras. El veneno confirmado. Las grabaciones limpias. El caso cerrado. La ciudad habló. Los medios explotaron. Nieto intenta matar a su abuela. Por fortuna, ella fue más astuta. Teresa dio una entrevista. Contó su versión. Entre lágrimas y dignidad. No todos los ancianos son frágiles. La gente aplaudió. Las redes apoyaron. Los vecinos lloraron. Y Álvaro desapareció tras rejas. Esa noche, Teresa y Mateo brindaron. Por la verdad, por la justicia y por la vida. El tribunal estaba lleno. Cámaras por todas partes. Periodistas en la puerta. Gente haciendo fila. Querían ver justicia. Doña Teresa llegó. Vestía de negro. Con bastón en mano. Cabello recogido. Mirada firme. Mateo la acompañó. Isabel también. Subieron los escalones. Sin temblar. Sin miedo. Álvaro ya estaba ahí. Vestido de gris. Esposado. Ojeras profundas. Rostro pálido. El juez entró. Orden en la sala. Todos se sentaron. La audiencia comenzó. La tensión se cortaba. La fiscal habló. Con tono claro. Presentó las pruebas. El video. El frasco. Mateo tomó la palabra. Explicó los hechos. Las fechas. Las mentiras. El intento. Álvaro sudaba. Miraba a todos. Buscaba apoyo. Solo encontró miradas frías. Incluso de su madre. Doña Teresa subió al estrado. La sala en silencio. Tomó aire. Habló despacio. Pero firme. Yo lo crié. Yo le di todo. Le enseñé a caminar. A leer. A respetar. Y él intentó matarme. Por dinero. Por ambición. Por traición. La sala contuvo el aliento. El juez la miraba. Los jurados tomaban notas. Las cámaras grababan. Los titulares ya se escribían. Álvaro fue llamado. Temblaba al caminar. Tomó el micrófono. Solo dijo: yo no lo hice. La fiscal negó. Presentó otro video. Uno más claro. Álvaro echando el veneno. Todo quedó grabado. El juez pidió silencio. Revisó documentos. Levantó la vista. Y dictó sentencia. Culpable. La sala explotó. Isabel lloró. Teresa cerró los ojos. Mateo apretó el puño. Álvaro fue llevado. 15 años de prisión. Sin apelación. Sin reducción. Sin excusa. Solo castigo. Afuera. El pueblo celebraba. La justicia había hablado. Y la verdad. Ganó. La prensa esperaba. Doña Teresa salió del tribunal. Llevaba gafas oscuras. Su paso era lento pero firme. Mateo la seguía. Sostenía su brazo. Isabel respondía preguntas. Los periodistas gritaban. Todos querían una palabra. ¿Está feliz, señora? ¿Lo perdona? ¿Qué hará ahora? Teresa no respondió. Solo sonrió. Regresaron a casa. La sala estaba en orden. Las plantas regadas. La mesa limpia. La silla de Álvaro vacía. Teresa se sentó. Miró al vacío. Suspiró profundo. Mateo trajo té. Isabel se sentó a su lado. Es difícil, dijo Teresa. No por él, sino por lo que significa. Cría serpientes. Y no lo sabes. Mateo asintió. No todos tienen corazón. Algunos solo quieren poder. Teresa lo sabía. Lo vivió. Por la noche, Teresa revisó papeles. Viejos testamentos. Escrituras. Acciones. Al día siguiente, fue al notario. Llevó nuevos documentos. Cambió el testamento. Modificó los nombres. Isabel será heredera, pero con condiciones. La mitad irá al fondo. Fondo de justicia. Fondo de dignidad. Mateo lo registró. La prensa se enteró. La noticia se viralizó. Doña Teresa dona fortuna. Para proteger a ancianos. Entrevistas llovieron. Programas de televisión. Cartas de agradecimiento. Abuelas emocionadas. Nietas conmovidas. Mientras tanto, Álvaro en prisión. Leía los titulares. Golpeó la mesa. Gritó solo en su celda. Doña Teresa no lloró. No tembló. No dudó. Solo vivió. Con dignidad. Visitó una fundación. Abrazó a mujeres mayores. Habló de miedo. Habló de traición. Habló de valor. Isabel la miraba. Orgullosa.
admirada, sabiendo que esa mujer era mucho más que una abuela. Mateo organizó charlas. Teresa dio discursos. Recibió premios, aplausos y respeto. En casa, las fotos seguían en su lugar, pero una fue retirada, la de Álvaro, y nadie preguntó por ella. Pasaron 3 meses. El otoño llegó. Las hojas caían lentas. El viento traía paz. Teresa caminaba en el jardín. Isabel la seguía. Tenía papeles en mano. Un nuevo proyecto. Una nueva causa. Un nuevo comienzo. Querían abrir un hogar. Para mujeres mayores. Abandonadas. Maltratadas. Olvidadas. Lo llamaron Casa Esperanza. Mateo gestionó permisos. Teresa donó el terreno. Isabel diseñó los espacios. Todo era luz. Todo era limpio. Nada de escaleras. Nada de encierros. Solo respeto y amor. El primer grupo llegó. Doña Carmen. Doña Rosa. Doña Lidia. Todas con historias. Todas con heridas. Teresa las recibió. Les sirvió café. Les contó su historia. Rieron juntas. Lloraron también. Mientras tanto, Álvaro en prisión. Recibió una carta. Era de su madre. No la abrió. Mateo fue citado. Un fiscal lo llamó. Otra denuncia. Otra investigación. Corrupción médica. Resultó que Álvaro había pagado a un enfermero para cambiar medicamentos. Todo quedó documentado. La pena aumentó. 5 años más. Sin libertad. Sin visitas. Sin redención. Teresa no habló de eso. Ya no le dolía. Ya no importaba. Solo pensaba en las mujeres de Casa Esperanza. Isabel publicó un libro. El título: Herencias rotas. Historias reales. De mujeres silenciadas. Fue un éxito. Vendió miles. Fue invitada a congresos. Teresa apareció en la portada, con su bastón y su mirada. Una tarde, recibieron una carta. De una joven. Decía: mi abuela me crió sola. Y su historia era igual a la de Teresa, a la de muchas. Era el mismo dolor. Isabel sonrió. Teresa también. No estaban solas. Nunca más. Ahora eran una voz.